Buenas tardes, mi nombre es Adolfo Esteban Gámez González, soy de primero D para la carrera de médico cirujano partero. Esta es la materia de embriología y en esta presentación voy a hablar sobre tres temas. El primero son los derivados de la capa germinal endodérmica, el segundo es la modelación del eje anteroposterior, regulación por genes de la homeosecuencia y en el tercero es el aspecto externo durante el segundo mes. Bueno, derivados de la capa germinal endodérmica. El tubo gastrointestinal es el principal sistema de órganos derivado de la capa germinal endodérmica. Esta cubre la superficie ventral del embrión formando el techo del saco vitelino. Sin embargo, al desarrollarse y crecer las vesículas encefálicas, el disco embrionario empieza a sobresalir en la cavidad amniótica. Entonces el alargamiento del tubo neural hace que en el embrión se pliegue hacia la posición fetal conforme la región cefálica y caudal van desplazándose en dirección ventral. Bueno, esta es una imagen de las secciones sagitales a través de la línea media de embriones en varias fases del desarrollo para mostrar el pliegue cefalocaudal y su efecto en la posición de la cavidad cubierta con endodermo. En el primero es de 17 días en el A, en el B es de 22 días, en el C es de 14 días y en el D de 28 días. Ok. Al mismo tiempo, dos pliegues de la pared lateral del cuerpo se forman y también se mueven en esa dirección para cerrar la pared ventral del cuerpo. Cuando la cabeza y la cola junto con dos pliegues laterales adoptan una dirección ventral, empujan el amnios con ellas, de este modo que el embrión está dentro de la cavidad amniótica. Aquí esta imagen habla de las secciones transversales del embrión en varias fases del desarrollo para mostrar el efecto del plegamiento lateral inicial en la cavidad revestida con endodermo. En el A inicia el plegamiento, en el B la sección transversal del intestino medio que muestra la conexión entre el intestino y el saco vitelino, y en el C es la sección justo debajo del intestino medio que muestra la pared abdominal ventral cerrada. Okay. En el 4, la diapositiva 4 es el otro resultado importante del crecimiento cefalocaudal y del plegamiento lateral, es la incorporación parcial de ambas al cuerpo del embrión, dando forma a la cloaca. Okay. Al proseguir el desarrollo del endodermo da origen a lo siguiente: el revestimiento epitelial del aparato respiratorio, la parenquima de las glándulas tiroidea y paratiroidea, hígado y páncreas, la estroma reticular de las amígdalas y del timo, el revestimiento epitelial de la vejiga urinaria y de la uretra, y el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y del conducto auditivo. Son secciones sagitales del embrión que muestran los derivados de la capa germinal endodérmica. En el A son las bolsas faríngeas, revestimiento epitelial de las yermas de los pulmones y de la tráquea, hígado, vesicular, biliar y páncreas. Y en el B la vejiga urinaria se origina en la cloaca y se comunica con el atlantoides en esta fase del desarrollo. Modelación del eje anteroposterior, regulación por los genes de la homeosecuencia. Los genes de la homeosecuencia se conocen por su homeodominio, una secuencia de unión con el ADN. La homeosecuencia, los genes se determinan más estructurales, craneales y se encuentran en el extremo 3 del ADN y se expresan primero. Los que controlan el desarrollo posterior se expresan en forma secuencial y cada vez más localizan en el extremo 5. Bueno, esta es una imagen, un dibujo que muestra la disposición de los genes de la homeosecuencia de las clases Antanapedia y Envitórax de Drosophila, junto con los genes homólogos conservados de las mismas clases del ser humano. Los genes de un mismo número pero dispuestos en varios cromosomas forman un grupo parálogo.
Su expresión sigue en una dirección craneocaudal del extremo 3, es el expresado primero, al extremo 5, el expresado más tarde, como lo indican los diagramas del embrión de la mosca y el ratón. En la diapositiva 6 es el aspecto externo durante el segundo mes. Al final de la cuarta semana, cuando el embrión tiene unos 28 sómitas, las principales características externas son los sómitas y los arcos faringios. Por ello, la edad del embrión suele expresarse en sómitas dada la dificultad de contarlos durante el segundo mes del desarrollo. La edad se indica como longitud cefalocaudal y se expresa en milímetros. Esta es una vista lateral de un embrión humano de 28 sómitas. Las principales características externas son los arcos faringios y los sómitas. Se puede observar la protuberancia pericardia del hígado en el A y en el B el mismo embrión tomado desde otro ángulo para mostrar el tamaño del saco vitelino. Durante el segundo mes el aspecto externo del embrión ya cambió durante el tamaño de la cabeza y la aparición de las extremidades, la cara, las orejas, la nariz y los ojos. Al inicio de la quinta semana aparecen las yernas en una forma de paleta de las extremidades superiores e inferiores. Las superiores se localizan en posición dorsal en la protuberancia pericardia a un nivel situado entre el cuarto sómito cervical y el primer sómito torácico, lo cual explica su innervación por el plexo braquial. Esta es una imagen de un embrión humano. Es una longitud cefalocaudal de 9.8 milímetros de la quinta semana. Las extremidades tienen formas de paleta. Las yemas de las extremidades inferiores aparecen en poco después de posición caudal con el punto de anclaje del cordón umbilical a la altura de las sómitas, sacros superiores y lumbares. Este es un embrión humano con longitud cefalocaudal de 13 milímetros. Es la sexta semana y muestra el saco vitelino dentro de la cavidad coriónica. ¿Okay? Y para terminar, esos surcos llamados rayos aparecen en la región de la mano primero y poco después en los pies, pues las extremidades superiores están un poco más desarrolladas que las inferiores. Mientras se forman los dedos de las manos y de los pies, una segunda constricción divide la parte proximal de las yernas en dos segmentos, pudiendo reconocerse entonces las tres partes típicas de las extremidades adultas. Aquí en la primera imagen tenemos un embrión humano de longitud cefalocaudal de 21 milímetros en su séptima semana. Se abrió el saco vitelino coriónico para mostrar el embrión durante su saco amniótico. Y en la segunda imagen es un embrión humano de longitud cefalocaudal de 25 milímetros de la séptima a la octava semanas. Se abrieron el corión y el emanios. Se puede notar el tamaño de la cabeza, el ojo del pabellón auricular, los dedos de los pies formados, la prominencia del cordón umbilical causada por las áreas intestinales y el saco vitelino dentro de la cavidad coriónica. Ok, eso es todo por la presentación. Muchas gracias.